Diálogos Feministas está por comenzar. Platiquemos de Dolores Jiménez y Muro, su vida y obra. Acompáñanos, estamos por comenzar. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Diálogos Feministas. Este espacio donde buscamos a través de las historias de grandes mujeres tan importantes en la historia del feminismo. El día de hoy no haremos la excepción. Antes de presentarte a quién vamos a tener en nuestro programa el día de hoy, quiero saludar a mi compañera Lucía. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un gusto recorrer a través de estas historias en tu compañía, poder platicarlo. Muchas gracias por estar en estos espacios con nosotras. Gracias a ti, Gaby, y a todos y a todas que nos ven y nos siguen. Así es. Pues hoy, déjenme platicarles, vamos a estar haciéndole preguntas porque el día de hoy vamos a poder hacerlo a través, pues de estas herramientas del internet, la inteligencia artificial y de todas estas cosas que nos dan las redes. Vamos a estar hablando con la profesora Dolores Jiménez y Muro. Quiero decirles que ella es maestra, periodista, revolucionaria que luchó contra el magonismo, el zapatismo, el maderismo. Además participó en el plan de Tacubaya y en el plan de Ayala. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Dolores? Hola Gaby, hola Lucía. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia que sigue este programa. Qué bueno que estás con nosotros, Dolores. Platícanos sobre tu juventud, por favor. Nací el 7 de junio de 1848 en Aguascalientes, en el seno de una familia liberal. Desde niña fui educada en tertulias literarias y vida en sociedad. Aprendí a escribir verso y prosa. Crecí en un entorno donde se valoraba la educación y fui testigo de las desigualdades que enfrentaban las mujeres. Dolores, participaste en el Partido Liberal Mexicano con Ricardo Flores Magón, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña Rosete, junto con quienes publicaron y difundieron las ideas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Por favor, platícanos un poquito más al respecto de esto. Claro que sí, Gaby. Colaborar con Ricardo, Juana y Elisa, entre otros y otras, fue una experiencia enriquecedora y crucial para la revolución. Abogamos por reformas profundas que incluían la redistribución de la tierra y la justicia social. El compromiso con el movimiento obrero y campesino de Ricardo Flores Magón fue una inspiración para muchos y muchas, incluyéndome a mí. Trabajamos codo a codo en la difusión de nuestras ideas a través de la prensa, a pesar de las constantes persecuciones y censura por parte del gobierno. Dolores también, Gaby, estuvo atrás de la pluma del plan político de Tacubaya, cuyas ideas básicas constituyeron el prólogo del plan de Ayala. Recordemos que entre 1901 y 1902, periodistas eran asesinados, eran encarcelados, periódicos eran clausurados, 42 periódicos eran clausurados. Háblanos un poquito de ello, Dolores. Así es, Lucía. Una de las acciones más significativas fue la publicación del Manifiesto de Tacubaya. El proceso de escribir y distribuir el manifiesto fue un acto de valentía y desafío. Sabíamos que nos arriesgábamos a ser arrestados, pero sentimos que era necesario para movilizar a la población y dar voz a nuestras demandas. Recuerdo la emoción y el miedo que sentí al ver el manifiesto impreso y listo para ser distribuido. Fue un momento crucial en mi vida, ya que me di cuenta del poder de la palabra escrita para inspirar y movilizar a la gente. Pero además de esto, también participaste en el zapatismo. Yo quisiera que nos platicaras un poquito al respecto de cómo fue trabajar con Emiliano. Híjole, trabajar con Emiliano Zapata fue una experiencia intensa y reveladora. Él comprendía la importancia de la reforma agraria y de devolver la tierra a los campesinos. Mi participación en el plan de Ayala fue un reflejo de mi compromiso con la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Zapata y yo compartíamos la visión de una sociedad más justa e igualitaria, aunque en ocasiones nuestras ideas diferían en cuanto a cómo lograr esos objetivos. Qué interesante, pero dinos más sobre el plan de Ayala. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tu contribución? La redacción del prólogo del plan de Ayala fue un proceso intenso y colaborativo. Emiliano Zapata y yo discutimos extensamente sobre los objetivos y la visión del plan. Mi contribución se centró en articular claramente las demandas del movimiento zapatista y en resaltar la importancia de la justicia social.
Quería asegurarme de que el documento reflejara no solo las necesidades de los campesinos, sino también el deseo de un cambio radical en la estructura social y política de México. Fue un honor poder contribuir a un documento tan fundamental para la historia de nuestro país. En una de las fotografías pues más icónicas, yo estoy segura que ustedes la han visto en libros, la hemos visto y es una foto, claro, Gaby, que ahorita que la analizamos, híjole, o sea, sí es una foto súper icónica, Dolores, donde apareces con Zapata y Villa ahí en el Palacio Nacional, donde está Villa, se sienta en esa silla, esta foto que estamos viendo justamente aquí. Quisiera preguntarte, ¿qué significó para ti ser la única mujer en esta imagen tan histórica? Estar en esa foto fue un momento significativo y cargado de simbolismo. Ser la única mujer en esa imagen me hizo sentir una gran responsabilidad, no solo como revolucionaria, sino también como representante de todas las mujeres que habían luchado y seguían luchando por la justicia y la igualdad. Fue un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado, pero también de cuánto más quedaba por hacer. Me sentí orgullosa de estar allí, pero también consciente de que nuestra presencia como mujeres en la política y la revolución era en ese momento una excepción y no la norma. Mi presencia allí simbolizaba la participación activa y valiente de las mujeres en la revolución. Lucía, justo esa imagen, ella lo dice, una gran responsabilidad y un recordatorio para ella de lo mucho que se había conseguido, pero también de todo lo que faltaba por hacer. Y yo creo que si lo retomamos en este tiempo, para nosotras mismas, yo ahorita misma te lo digo, ver esa foto me da, o sea, todo lo que se ha hecho, desde cuándo se ha venido trabajando y lo importante que ha sido la participación de las mujeres en la historia de nuestro país. Por supuesto hablo de México, pero estoy segura que lo han sido alrededor de las historias del mundo. Ver esta foto y pensar cuánto tiempo ha tomado, cuánto tiempo nos ha costado, cuántas mujeres, cuántas muertes, porque las ha habido también, y esa lucha que ha sido incansable y que a veces parece inalcanzable, ¿no? O sea, decir, en pleno siglo XXI todavía estamos hablando de otro tipo de violencias y parece que avanzamos y seguimos topándonos con cosas, pero como ella dice, también es una gran responsabilidad. Yo ahora veo a muchas más mujeres en muchas fotos que también son icónicas, y no nada más en fotos. La primer presidenta mujer que va a tener México va a ser en este año, y también creo que eso es un recordatorio que va por etapas, ¿no? Ahora ese recordatorio y esa postal que vamos a tener sí o sí de una mujer tomando la banda presidencial también va a ser icónica, y va a ser ahora nuevamente un recordatorio de todo lo que se ha avanzado en cuestión legislativa, en cuestión jurídica, en cuestión de derechos, pero también es la antesala de un camino bastante largo todavía que recorrer en esta lucha por los derechos. Claro que sí, Gaby, es una foto icónica, una foto muy interesante porque Zapata tomaba de igual a Dolores y le pedía consejos en muchísimas cosas. No en balde ella pues hace esta redacción de lo del Plan de Ayala, pero también es la parte en donde se muestra a una mujer de igual, del tú al tú, con hombres tan importantes que lucharon en pos de un México mucho mejor. Pero también ella con estos ideales se para junto con ellos para decir, aquí estamos las mujeres, ¿no? Así es. Eso es algo que es muy significativo y que tenemos que tener presente nosotras. Aquí estamos las mujeres y seguimos estando presentes, ¿no? Así es, y me lleva a pensar justamente, ¿tú te imaginas, Vale, y ustedes que nos están viendo, cómo habrá sido para ella poder llegar a esa posición, a ese lugar en esa foto? Porque ahorita mismo, para una mujer llegar a un lugar donde se toman decisiones, poder llegar a una dirección en una empresa, en un gobierno, donde sea, en el espacio que sea, es complicado. Claro. Y enfrenta obstáculos como el machismo, la misoginia, la discriminación. Y eso que estamos hablando ya del siglo XXI, donde ya hay leyes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, etcétera, 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 las convenciones y tratados internacionales. ¿Tú te imaginas lo complicado que debió haber sido para ella en ese momento estar ahí donde estaba? Y, o sea, cuántas violencias, cuántas cosas debió de haber atravesado, y no solo no se rajó, sino que lo consiguió, y como tú dices, logró esa igualdad casi que bien rústicamente, porque no había ahí
derechos, no había cosas o herramientas que ella pudiera utilizar para exigir ese lugar. Entonces, ¿tú te puedes imaginar cómo sería, cómo habrá sido, Lucía? Pues debió haber sido muy importante en ese momento para ella, y como te digo, para todas las mujeres de esa época, y todavía sigue resonando en la época actual, como tú bien dices. Y yo creo que debió haber sido algo muy impactante, ¿no? Poder, de hecho, ella se daba al tú por tú con Zapata, ¿no? Y Zapata respetaba su opinión, que eso también es algo muy importante y muy interesante para esa época, ¿no? Entonces Zapata era un hombre que admiraba a Dolores. Entonces eso es algo que me parece que marca un camino para que todas las mujeres pues podamos seguir peleando, luchando por estos puestos, por estos espacios, por estos lugares donde podamos transitar y tener ese derecho, ¿no? De hablar, de entrar, de seguir, de hablar y de estar presentes, ¿no? Así es, y de visibilizar, porque estoy segura que las mujeres desde el minuto cero hemos estado presentes en la historia de la humanidad, del país, de las democracias. Hemos estado siempre ahí, lo seguimos haciendo, pero creo que tenemos que visibilizar. Claro. Tenemos que hacerlo, visibilizar así. Imagínense que no hubiera existido esta foto. Nadie lo hubiera sabido. Ni se lo hubiera imaginado, Gaby. ¿No? Y todo seguiría siempre en una historia contada a base de héroes hombres. Exacto. Y una historia que siempre nos contaron, ¿no? Donde los hombres fueron los protagonistas. Y con este tipo de fotografías, con también testimonios, hemos podido dar fe de que no fue así y que también hubo mujeres muy importantes como Dolores, como muchas más de ellas, ¿no? Ese chisme está muy bueno, Lucía, y yo quiero agradecerte. ¿Qué tal si hacemos una pausa para poder continuar con esta plática que estamos teniendo con Dolores Jiménez y Muro, y por supuesto con todas y cada una de ustedes? Por favor, compartan, comenten este programa y ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes en Diálogos Feministas. Gracias por acompañarnos y por compartir, pero sobre todo por comentar estos espacios. El día de hoy estamos hablando sobre Dolores Jiménez y Muro. Y bueno, pues en el segmento anterior estuvimos platicando con ella, haciéndole preguntas. En esta última que nos pudimos quedar analizando lo de la fotografía, Lucía, qué importante es, ya lo decíamos, la participación y la visibilización de las mujeres en cualquier historia. Y ahorita lo vemos en los espacios políticos que, fíjense, paradójicamente se voltean un poco las situaciones, ¿no? Mujeres que ahora, gracias a la paridad, que ya es constitucional, pues toman lugares importantes en la política, pero sigue habiendo, y yo no sé cómo lo veas tú, esta renuencia de los hombres a no ser ellos los protagonistas o no ser ellos los que estén al frente y detrás tengan todo un séquito integrado, por supuesto, entre hombres y mujeres, pero que sean ellos los que estén al frente. Hay renuencia, hemos visto muchas fotos en este proceso electoral, vimos por ahí una foto de Xóchitl, que era candidata, la veíamos al frente con puros hombres. Vimos en partidos, por supuesto, donde secretarias quieren tomar su lugar en la foto, donde además, pues también sigue predominando la presencia de los hombres y tienen que tomar su lugar casi forzosamente, porque luego las tapan, las invisibilizan. Y todavía hay hay una renuncia grande por parte de los hombres a soltar esos lugares, a no ser ellos los protagonistas. Esa es mi perspectiva, por supuesto, es la perspectiva de aquí del grupo y del set de producción que lo hemos comentado, pero ¿tú cómo ves? ¿Sí es real o simplemente es ya costumbre y lo hacen inconscientemente y estamos pensando mal? No, yo creo que tienes razón. Hay una renuencia, pero también hay una parte de invisibilización de todo lo que se hace y se ha hecho a partir de ello. Las mujeres pareciera que tenemos que pelear el espacio, pareciera que tenemos que pelear el lugar, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? O sea, denme mi espacio, denme mi lugar. Y pareciera que la lucha que hemos tenido no ha sido suficiente, porque todavía se ven estas cuestiones aún en la política actual, ¿no? En las fotos, en los foros, en los espacios, ¿no? El hombre es el que presenta, el hombre es el que habla, y las mujeres quedan relegadas, ¿no? Parece que tenemos todavía esta lucha por conquistar los espacios, ¿no? Y eso como que nos queda como una asignatura pendiente para poder entender que las mujeres han conquistado y luchado por los espacios y que tienen la preparación suficiente como para estar donde están, Gaby. Así es, eso es correcto. Tendría que haber también hay un análisis de hasta qué punto se cree que la foto está bien
porque sí lo llegué a leer por ahí, donde hubo esa crítica, esa foto, particularmente de Xochitl, que decían, bueno, pero es que la están arropando, la están protegiendo, y yo decía, pero igual podrían protegerla más mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos hablando de una cuestión física, de hay que cuidar esa fuerza que biológicamente sí tenemos? Y esa idea de que somos débiles, que necesitamos protección. Exacto, una cuestión de decir somos débiles. En la política no necesitas que te protejan, ¿no? O sea, y si te protege alguien, también podrían ser mujeres. Por supuesto. Entonces creo que habría muchos hitos ahí que romper en una cuestión, justo como dices, de denotar debilidad, de considerar que somos frágiles, que no hay carácter. Creo que, como te decía, así como esa foto para ella fue una gran responsabilidad, para ahora nosotras ver fotos como estas, con mujeres al frente, con mujeres tomando una banda presidencial, una bandera en un gobierno municipal o estatal, va a ser un gran recordatorio de todo lo que se ha trabajado, pero también, en serio, el gran compromiso que tenemos por delante de continuar avanzando, porque justo hay que romper ahora con esas ideas y lamentablemente vamos a tener que demostrar, cosa que no se le exigió jamás a los hombres, ¿verdad? Exacto. Porque ahora eso también habrá que verlo, ¿no? Porque nosotras tendríamos que demostrar que no somos débiles, que no somos frágiles y que tenemos la misma o mayor capacidad incluso en algunas ocasiones que los hombres para gobernar, ¿no? Creo que va a ser muy interesante y que ahora en esta nueva etapa de la paridad para las mujeres va a haber muchas cosas que se tendrán que romper también y seguir deconstruyendo muchísimos estereotipos que hay alrededor de las mujeres cuando pueden acceder a los lugares para gobernar. Así es, Gaby. Pero bueno, Lucía, ¿qué te parece si ahora pasamos a la lucha justamente de Dolores por los derechos de las mujeres? Ella encabezó, fíjense nada más, la presidencia del Club Femenil de las Hijas de Cuauhtémoc, la cual encabezó una protesta en la Glorieta de Colón contra el fraude electoral. Dolores, corrígeme si estoy mal. Sí, la consigna fue: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Sí, fíjate que esa protesta y todo lo que hizo Dolores, ¿qué crees que la lleva a prisión? Sí. La lleva a prisión por orden del usurpador Huerta. En 1914. Ella fue fundadora de semanarios muy interesantes como La Mujer Mexicana y La Voz de Juárez. Colaboró en el periódico Anáhuac de los socialistas mexicanos, donde criticó el gobierno de Victoriano Huerta, razón por la que fue encarcelada nuevamente. Pero ¿qué crees? A pesar de haber sido encarcelada, ella cuando sale vuelve otra vez a luchar en el zapatismo. Oye, ¿no te parece esto como un déjà vu? Que ya habíamos platicado de alguna otra mujer feminista que también pasó por lo mismo. Me parece que las historias incluso se parecen, ¿no? De mujeres que vemos luchando por ideales, defendiendo, que son arrestadas y que eso no fue un freno, al contrario, fue un aliciente. Y me parece, Dolores, tú fuiste arrestada, encarcelada varias veces por ese activismo que realizabas, ese activismo revolucionario, pero por favor cuéntanos un poquito más de tu experiencia en la cárcel. Gaby, la experiencia en prisión fue dura, pero también fortaleció mi convicción y mi determinación de luchar por la justicia. Las condiciones eran difíciles, la prisión estaba abarrotada y las condiciones sanitarias eran deplorables. A pesar de esto, me mantuve firme en mis convicciones. La solidaridad de otras mujeres prisioneras y el apoyo de mis amigos y compañeros de lucha me ayudaron a sobrellevar esos tiempos oscuros. Qué interesante. Dolores, viviste en carne propia, fíjate, Gaby, la represión no solamente del gobierno de Porfirio Díaz, sino además la represión de Victoriano Huerta. Además. O sea, no solamente uno, sino ya vamos con dos. Cuéntanos, Dolores, sobre ello. Mi principal motivación fue la búsqueda de igualdad y justicia. Las mujeres no teníamos acceso a la educación ni a los mismos derechos que los hombres. Mi objetivo fue garantizar que las mujeres pudieran participar plenamente en la vida política y social de nuestro país. Creía que solo a través de la educación y la participación política podríamos lograr una verdadera emancipación. Dolores, fuiste clave, sin duda alguna, en luchas tan importantes como el sufragio femenino. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre esta participación que tuviste en la lucha para acceder al voto de las mujeres en México. Yo creía firmemente que las mujeres debían tener voz y voto en las decisiones políticas que afectaban sus vidas y la sociedad en general. Desde mi perspectiva, el voto no solo era un derecho, sino también una herramienta esencial para alcanzar la igualdad de género e influir en las leyes y políticas, promoviendo cambios que beneficiaran a toda la sociedad.
especialmente en áreas como la educación, la salud y la justicia social. Dolores, ahora que te tenemos aquí, cuéntanos, por favor, ¿cómo ves el impacto de la lucha por el voto femenino en la sociedad actual? El impacto ha sido profundo y transformador. La obtención del voto femenino marcó el comienzo de una nueva era para las mujeres en México. Hoy en día veo con alegría cómo las mujeres ocupan cargos políticos, lideran movimientos sociales y continúan luchando por sus derechos. La lucha por el voto fue solo el comienzo de un largo camino hacia la igualdad y me siento orgullosa de haber sido parte de ese esfuerzo. Por supuesto, la lucha sufragista transformó las democracias modernas. Correcto. Dolores, cuéntanos esta parte y dinos, pero ¿cómo ves esto tan terrible que es la invisibilización de las mujeres en la historia? ¿Qué sientes, qué piensas sobre ello? Creo que el reconocimiento ha sido limitado y a menudo injusto. Las mujeres jugaron un papel crucial en la revolución, ya sea como soldaderas, enfermeras, espías o líderes políticas. Sin embargo, su contribución ha sido minimizada o en muchos casos ignorada. Es vital que reconozcamos y celebremos la valentía y el sacrificio de tantas mujeres que lucharon por un México mejor. La historia debe reflejar la realidad de todos los que participaron, no solo de unos pocos. Insistimos justo, gracias Dolores, porque también lo hablamos, ¿no? La importancia de hacer visible esa lucha y yo creo que de recapitular completamente cómo se han contado las historias de la humanidad, del mundo entero, pero también de México en este contexto político y de derechos sobre las mujeres. No hay libros que se hayan deshecho y vuelto a hacer para incluir y contar esta historia completa, porque tenemos historias justamente incompletas donde las mujeres pues no son visibilizadas. La importancia de ello y de hacerlo yo creo que es una gran deuda que se tiene todavía con las mujeres, ¿no? Creo que se tiene que hacer, aunque muchos dijeran, bueno, pero pues ya para qué, ya no sirve, ya pasó, la historia ya se conoce como es, pero yo creo que para futuro, para ahora mismo, darle ese valor, esa sustancia tan así de historia que tiene que haber en nuestra política y en nuestra democracia, es una deuda grande que tenemos con las mujeres que ya hicieron historia y con las que van a seguir haciéndola, por supuesto, ¿no? Pero con las que ya hicieron creo que sí es una deuda muy grande que se tiene. Así es, Gaby, también con los niños y niñas, qué importancia de que conozcan y sepan de estas figuras, de estas mujeres tan importantes y cómo han abierto brecha, ¿no? En el ámbito pues de político, en el ámbito social, en el ámbito de la participación de la mujer, incluso en la parte de la guerra, de las guerrillas, ¿no? O sea, siempre pensamos en la soldadera, como tú bien decías, ¿no? Y no pensamos en la generala, ¿no? En la brigadier que fue Dolores, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante también de visibilizar para no quedarnos solamente con la idea de la mujer en la parte de atrás, ¿no? Atrás, la soldadera atrás del hombre, que es el que es valiente, el que lucha, el que tiene los ideales, el que los persigue, y ella solamente atrás, permanentemente, ¿no? Siguiendo al varón, que ya habíamos hablado un poquito de eso en un programa pasado, pero qué importante que se visibilice eso y que se logre proyectar la vida de todas estas mujeres tan importantes. Y sobre todo ese punto importante que tocaste, ¿no? En la escuela, yo me acuerdo, y yo creo que a ustedes también les pasó, los festivales del Día de la Revolución o de 15 de septiembre, te ponían un disfraz, ¿no? Y ya te tocaba ser Miguel Hidalgo, te tocaba ser Morelos o Vicente Guerrero o quien fuera, pero desde ahí vemos, ¿no? O sea, festivales con muy pocas mujeres históricas que te encargaban a lo mucho de Josefa Ortiz de Domínguez, sí, era quien, y párale de contar sabías. De quién sabías, ¿no? Pero no escuchábamos de Leona Vicario, de Dolores Jiménez, o sea, yo nunca, jamás, nunca, ustedes díganme, por favor, si en la primaria les pidieron disfrazarse de Dolores Jiménez, de Leona Vicario, cuéntenos, yo estoy segura de que no, y desde ahí vemos la importancia de hacerlo, porque las niñas de ahora en adelante van a crecer en otro contexto, Lucía. Yo estoy segura que ahora las niñas pues ya no van a ver como una utopía decir, quiero ser presidenta. Claro. No van a ver como una utopía decir, puedo participar, voy a ser grande en la política. Ya no lo van a ver así, ¿eh? Ahora vamos a tener niñas que crezcan con otro tipo de inspiración, con otro tipo de aspiraciones, y por eso es muy importante visibilizar y dejar en la historia ahí marcado, porque cuando las niñas vean y lean y en la escuela
deconstruyamos la historia para contar nuevas historias, donde incluyan a las mujeres y donde se les dé esa importancia, estoy segura que las niñas van a entender desde ya y desde ese momento lo que es el empoderamiento, lo que es el liderazgo y lo que es luchar y defender sus derechos. Y estoy segura, siempre, siempre lo ando diciendo, que desde ahí va a ser fácil construir mujeres fuertes y dejar de estar intentando reparar mujeres rotas. Creo que es muy importante. Sí, Gaby, estoy completamente de acuerdo contigo, que las niñas ahora van a poder tener otros ideales de llegar a ser, no solamente casarse, no solamente encontrar un buen partido, como en su momento lo fue en la época porfirista, sino más allá, ¿no? Mirarse a través de otros espejos, como bien dices tú, la presidencia, las gubernaturas, como militar, ¿no? Claro. Como jefa de infantería, ¿por qué no? ¿No? Estas mujeres que han representado todos esos papeles y que se invisibilizaron, pues ahora por esos espacios estamos pues intentando presentarlas, ¿no? Intentando que se visibilicen y que todos tengan la oportunidad de conocerlas. Así es, Lucía. Pues se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento. ¿Qué les parece si mientras ustedes comparten y comentan este programa y me resuelven esa duda, por favor, levanten la manita? ¿Cuántas Dolores Jiménez? ¿Cuántas Leona Vicario? ¿Cuántas hay por ahí? ¿Huelas Rodríguez? Por favor, ajá. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuántas se disfrazaron? Y si tienen una foto ahí, pues mándenla, porque esas fotos hay que visibilizarlas y contabilizarlas para demostrar que es importante, de verdad, contar y mencionar a todas las mujeres de la historia. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Ya regresamos con ustedes en Diálogos Feministas. Gracias por estar con nosotras y con nosotros aquí en este programa, donde hemos estado platicando sobre Dolores Jiménez y Muro, la importancia que ha tenido ella en la historia de nuestro país, todos los movimientos y el activismo que hizo en favor de las mujeres, por supuesto, el activismo revolucionario y toda esa grande lucha de la que ella fue parte. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, Lucía, si ahora hacemos una dinámica, nuestra dinámica ya conocida, para entender y escuchar un poco del pensamiento de Dolores Jiménez acerca de diferentes temas que también en estos tiempos, en este siglo, nos siguen preocupando y nos siguen siendo tema de agenda? Decimos una palabra y a ver ella que nos contesta qué piensa al respecto. ¿Te parece? Adelante. Pues, ¿qué te parece si comenzamos, Dolores? Por favor, que nos comentes acerca de la igualdad. La igualdad es un principio fundamental para el cual he luchado toda mi vida. No podemos hablar de justicia social sin abordar las desigualdades de género, clase y raza. La igualdad de oportunidades y derechos es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en todos los aspectos de la vida, incluyendo el trabajo, la política y la educación. La importancia de tocar ese tema de justicia social, que a mí me parece ideal cuando queremos explicarle a alguien que la lucha de las mujeres no es una cuestión de sexos o de guerra entre mujeres y hombres, ¿no? Sino justamente hablar de esa justicia social donde las mujeres y los hombres tenemos el acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades, que eso nada tiene que ver con una cuestión biológica, una cuestión de guerra o de yo quiero tener más oportunidades que tú, sino va más allá, ¿no? Va más allá del género, hablar de justicia social como ella lo menciona y que creo que ella en su contexto pues lo veía así, ¿no? Creo que en ese momento muy diferente al de ahora, no se tenían esas aspiraciones de gobernar, digo, ni hablar de estar aquí sentadas tú y yo, mucho menos. Era una cuestión de justicia social, de decir, yo también quiero tener esa oportunidad. Era, yo creo que en su contexto y en su tiempo, ese era su objetivo y su mira, ¿no? Una justicia equitativa, una igualdad que ahora podemos, decimos igualdad sustantiva, pero creo que era muy importante nombrarlo así, justicia social. Claro que sí, Gaby, también va más allá del esencialismo, ¿no? Del pensarnos o decir que las mujeres tienen que estar en ciertos lugares y en ciertos espacios. Entonces, ella abogó por esa igualdad de derechos, pero no solamente para las mujeres, sino también para los indígenas y para todas las personas, ¿no? Entonces, pues ella
por eso se une con Zapata, porque de alguna manera los ideales que persigue el zapatismo son los ideales que ella misma persigue, ¿no? De esas condiciones iguales para todos y para cada uno de los mexicanos y las mexicanas. Así es. Y bueno, vamos ahora a preguntarle, a escuchar a Dolores, escuchar acerca de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas compartir sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Es esencial para la democracia y el progreso social. Durante mi vida he defendido este derecho, incluso cuando expresar mis ideas significaba enfrentar la censura y la persecución. Es crucial proteger y promover la libertad de expresión para garantizar que todas las voces sean escuchadas. La importancia simplemente de poder opinar, porque hablamos de una historia de la lucha de las mujeres donde el simple hecho de hablar de temas de economía, de política, de tierras, no era permitido, ¿no? O sea, las mujeres tenían que hablar de lo que iban a poner en la mesa, de qué ropa se iban a poner para la comida, donde el marido iba a lucir o anunciar alguna cosa importante en caso de cierto nivel económico, ¿no? Y en otros niveles económicos, pues no tenía más que cuidar a los hijos, ver qué hacía de comer y hacer milagros, porque pues también tenían que fungir esa responsabilidad de, como siempre se ha hecho en las mujeres, ver cuánto y cómo hacen de comer, con lo poco que pueden obtener económicamente y no más. No podías hablar. Entonces la importancia de tener ese derecho, de poder hablar, de expresar lo que opinamos, y ahora en ella, en su caso, no solo opinar, sino además trazar, fraguar y ayudar a Emiliano y ayudar en el activismo que ella hizo a hacer estrategias. O sea, imagínate el brinco tan abismal de no poder hablar de nada que no fuera lo competente al estereotipo y a los roles ya asignados, a poder influir incluso en una estrategia de una guerra y de un movimiento social y político. Claro, Gaby, imagínate, es una mujer que habla cuando no se hablaba, como bien dices tú, pero más allá de eso también habla de cuestiones incómodas para el gobierno, claro, de cuestiones incómodas para Porfirio Díaz. Tan es así que Porfirio Díaz dice, bueno, pero luego una mujer, ¿de qué estamos hablando? Y luego todavía, cuando cae el gobierno de Porfirio Díaz, habla de cuestiones incómodas para el usurpador Huerta. Así es. ¿No? Y va a la cárcel por decir lo que piensa y por hacer ese activismo permanente, ¿no? Entonces, qué importante es la libertad de expresión, ¿no? Así es. Vamos ahora a hablar con ella sobre emancipación de la mujer. La emancipación de la mujer significa liberarla de todas las formas de opresión, incluyendo las económicas, sociales y políticas. Es un proceso que implica no solo el acceso a los derechos y oportunidades, sino también la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad. La emancipación es un objetivo que debemos seguir persiguiendo con determinación. ¿Podemos hablar, Lucía, de que ahorita mismo, en este momento que estamos grabando este programa, las mujeres están completamente en la emancipación? Pues yo creo que no, Gaby. Yo creo que todavía tenemos esa asignatura pendiente, ¿no? Tenemos todavía muchos estereotipos, tenemos todavía muchas mujeres condicionadas económicamente, muchas mujeres que todavía no conocen sus derechos político-electorales. Entonces, creo que todavía tenemos por ahí una asignatura pendiente. Y que además, como ella decía, no era solo una cuestión política o de derechos, sino de romper con esas estructuras que siempre ha existido y que lamentablemente continúan, exactamente, siguen estando, porque seguimos viendo familias que incluso, y hay que hacerlo, hay que hacer ese análisis, donde mismas mujeres se rehúsan a romper con esa estructura patriarcal, pues por miedo, por una incertidumbre económica, por una falta de autonomía, por desconocimiento, por supuesto. Creo que eso sigue perpetuando, y que hablar de emancipación, pues podríamos hablar en porcentajes, pero todavía no podemos cantar victoria. Falta mucho, mucho por hacer ahí. Así es. Pues vamos ahora a escuchar sobre el aumento salarial y la jornada laboral de 8 horas. La lucha por los salarios justos y condiciones de trabajo dignas es una parte esencial de la justicia social. Las mujeres a menudo enfrentan desigualdades salariales y condiciones laborales precarias.
Abogar por un aumento salarial y una jornada laboral de 8 horas es fundamental para garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su género, puedan vivir con dignidad. Me parece que es un tema donde se ha avanzado, sí, pero que ahorita mismo todavía es un pendiente. Yo creo que ese equilibrio entre lo laboral, lo personal y lo familiar sigue siendo un obstáculo para las mujeres. Ella lo veía en una cuestión general para las y los trabajadores de poder tener un acceso a un trabajo digno, un horario digno también, pero ahora yo lo veo de este lado, cuando las mujeres sí, efectivamente tienen una jornada laboral de 8 horas, laboral, pero ahora tienen una jornada familiar porque llegan a hacer otro turno de otro tipo de responsabilidades que se le han asignado a las mujeres históricamente y que lamentablemente siguen recayendo en las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que es un pendiente todavía organizar esos horarios. Por supuesto, no estoy hablando de que las mujeres trabajen 5 horas y los hombres 8, ¿no? Porque tendría que haber ahí un equipo, un trabajo en equipo en las cuestiones de las tareas del hogar, de los cuidados, y no nada más hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? El cuidado mental, la salud mental, que a las mujeres, híjole, yo creo que en la lista de la agenda siempre se pone hasta el final. Así es, Gaby, estamos hablando de una época en donde había trabajo para hombres, para mujeres y también para niños, donde los niños claro, eran explotados, trabajaban y les pagaban mucho menos. Por eso es que los niños trabajaban. Entonces las mujeres ganaban un salario menor por ser mujeres. Así es. Nada más por el hecho de ser mujeres. Entonces, pues esto que haya luchado Dolores por esa justicia, para que todos tuvieran ese acceso a las 8 horas es muy importante, pero como bien dices tú, si ahora lo contextualizamos en el presente, pues tenemos una doble jornada laboral, seguimos teniendo una doble jornada laboral y todavía tenemos mucho trabajo por hacer a ese respecto. Así es. Pues vamos ahora, ¿qué les parece? Una última antes de que se nos termine el tiempo. Vamos a escuchar a Dolores hablar sobre el matrimonio. El matrimonio, tal como se entiende tradicionalmente, ha sido una institución que a menudo oprime a las mujeres, restringiéndolas a roles específicos y limitando su autonomía. Creo firmemente en el derecho de cada mujer a elegir si desea casarse y cómo vivir su vida dentro de una relación. El matrimonio debe basarse en la igualdad y el respeto mutuo, no en la subordinación de uno de los cónyuges. Fíjate que yo a lo largo de estos programas, cuando tocamos el tema del matrimonio, hemos escuchado diferentes perspectivas, ¿no? Pero creo que en la gran mayoría coinciden en ver al matrimonio como una prisión, como ser, tú eres propiedad de alguien, ¿no? Y que eso pues menoscaba y limita completamente cualquier libertad a la que tú pudieras aspirar, ¿no? Una libertad económica, una libertad social, emocional, porque incluso era el no llores, no grites, y si te enojas, pues gritas quedito, y esas cruces creo que siempre han estado encima de las mujeres, ¿no? Las mujeres ahora mismo, en este contexto actual, cuando queremos discutir algo, cuando queremos mencionar algo que no nos parece, tenemos que hacerlo tranquilas, bajito, porque si no entonces somos histéricas, porque si no entonces estamos locas, ¿no? Y se nos ha cargado mucho eso. Entonces creo que todas coincidían en eso cuando hablaban del matrimonio, decir, es una prisión, porque soy propiedad de alguien que no me permite decir, hablar, sentir, tener absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que las mujeres cuando hablamos de lo que no nos parece y exigimos nuestros derechos, más que histéricas somos históricas. Y eso también se tiene que visibilizar. Claro, Gaby. Estamos hablando de una época en donde casarse era el máximo ideal, ¿no? Era lo que tenía que hacer las mujeres, un buen matrimonio, ¿no? Hasta se decía un buen matrimonio. ¿Para qué? Para vivir subordinada, generalmente en la mayor parte de las ocasiones, subordinada, sin opinión y relegada, porque el marido era el que opinaba, decía y determinaba todos los asuntos familiares, económicos y de todas las índoles. Y qué importancia esto de poder visibilizar y poder hablar sobre el matrimonio entre iguales, ¿no? El matrimonio entre iguales, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Y qué difícil todavía estar pensando en que eso
pueda suceder en esta época, sí sucede, pero no en la mayor parte de las ocasiones. No, y que recaiga históricamente en las mujeres el éxito o no de un matrimonio. Por supuesto. Porque antes la dejó, es que no sirve como mujer, es que no cumplió con no sus sabe obligaciones. cuidar su matrimonio, no lo supo cuidar, algo hizo. Exacto. No, algo falló, no le dio hijos. O sea, imagínate que recaía y que de pronto por ahí sigue recayendo, Por ¿no? supuesto. Decir, pues que le hiciste, es que no lo atendías, es que ahora del otro lado dices, es que ahora eres una mujer tan empoderada que ahora utilizan hasta el lenguaje, ¿no? Tienes tanta energía masculina que entonces al hombre no le gustas, no le sirves así. Y muchas mujeres se frenan al empoderamiento por decir, no, yo tengo que seguir haciéndome la frágil, la débil, aunque yo pueda comprarme esto y hacerlo y valer por mí misma, no puedo demostrarlo porque si no entonces no soy digna y ningún hombre va a querer estar conmigo porque se asusta o porque eso no les gusta. Entonces imagínate que siempre ha recaído en las mujeres el éxito o no de un matrimonio y dejando a los hombres sin ninguna responsabilidad ni afectiva ni de ningún tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, creo que el matrimonio desde siempre ha tenido una postura, una ideología muy machista, sí ha sido una construcción social bastante fuerte para las mujeres y creo que lo sigue siendo. Claro, por supuesto, y además, Gaby, la responsabilidad de los hijos e hijas recae en las mujeres. Claro, por supuesto. Porque si falla el matrimonio o el señor se va o si ya se encontró a otra persona, pues siguen siendo las mujeres las que se quedan con la responsabilidad de las niñas y los niños. O sea, el hijo te sale descarriado, ¿no? Dicen, es que la mamá no lo educó bien. Por supuesto. La mamá lo consintió, es culpa de la mamá. O sea, todo sigue como por niveles recayendo en las mujeres, ¿no? Siempre es el éxito o no va a ser de las mujeres. Pero más bien no, yo creo que ahí voy a hacer una corrección. Los fracasos recaen en las mujeres, porque una familia exitosa, por supuesto, es porque el hombre lo sacó adelante, porque el hombre todos los días sale a trabajar. Es que es un buen marido. Es un buen marido, un buen proveedor, que ha sacado adelante a su familia. Nunca has escuchado o escucharás que se hable así de una mujer. ¿Se ha empezado a visibilizar? Sí. Cuando hablamos de mujeres y que incluso se ha visibilizado de manera peyorativa y despectiva cuando hablas de mujeres y que les dices, son las famosas, las mentadas mamá luchona, ¿no? Y que muchos lo utilizan de una manera despectiva. Claro. Y no lo utilizan de una forma como, no, es que ella sacó adelante, es el pilar de su casa, como sí se hace con los hombres, ¿no? Cuando una familia tiene éxito, cuando los hijos tienen un título colgado en la pared, siempre es gracias al papá, al proveedor, sí, por supuesto, ¿no? Creo que eso también, desde ahí en esa estructura social. Y más si las mujeres no trabajaron. Correcto, no hacían nada, ¿no? O sea, estaban nada más en la casa sin hacer nada, o sea, imagínense ustedes, sin hacer nada. A mí me choca escuchar cuando alguien dice, no te aburres de no hacer nada. O sea, si supieran lo complicado que es la tarea del hogar, lo cansado, es una cuestión increíble lo que una mujer incluso contribuye, lo hemos dicho siempre, al Producto Interno Bruto, todo ese trabajo no remunerado, híjole, o sea, es increíble que siga sucediendo y es un pendiente más que yo creo que no se puede dejar pasar. Por ello, Gaby, estas mujeres increíbles veían el matrimonio no como una cuestión positiva, sino como un yugo, como un obstáculo para lograr ser ellas mismas. Así es. Precisamente por estas cuestiones patriarcales tan fuertes. Y lo veían porque lamentablemente se romantizaba también, ¿no? Por supuesto. O sea, era el romántico del héroe que llegaba en el caballo a rescatarte. O sea, imagínense, lo hemos visto, lo hemos analizado incluso hasta en las caricaturas de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, donde en realidad nos están hablando de secuestro, nos están hablando de muchas violaciones a los derechos de las mujeres, pero de manera romántica, contados de manera romántica. Y yo creo que algo así pasó con el matrimonio, que se contaba y se decía, es el ideal, es el máximo, porque si me caso... Para que seas de respeto, una mujer de respeto. Porque si no te casas, no eres una mujer de respeto. Te abrigue el apellido. Por supuesto. Un buen apellido, ¿no? Porque el tuyo, pues, sí, como para qué. Por supuesto. Sí, ¿no? Sí, definitivamente todavía tenemos ahí pendientes, se avanza, pero no debemos de cansarnos y seguir avanzando. Hemos terminado, por lo que quiero darte las gracias, Dolores Jiménez y Muro, por haber estado con nosotros.
Gracias a Diálogos Feministas por darme la oportunidad de compartir mis pensamientos. La lucha continúa y es responsabilidad de cada generación avanzar en la búsqueda de justicia y libertad para todos. Así es, pues muchas gracias, Lucía. Gracias a ti, Gaby, y gracias a Dolores, y gracias a todos y todas por quedarse con nosotros y seguir viendo estos diálogos. Así es, gracias a ustedes. Compartan y comenten este programa. Yo soy Gaby Juárez y los veo y las veo en el próximo episodio.